Hoy estamos en la lección número 9. Ok. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque había bebido de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien, entonces en el capítulo anterior estuvimos hablando de la importancia de predicar el Evangelio y de vivir el Evangelio. Predicar y vivir el Evangelio. Eso fue hace aproximadamente un mes. Hoy vamos a estar viendo el privilegio del pueblo de Dios y la falta de credibilidad del pueblo. Tremendo. El Espíritu Santo no quiere que ignores esto. Realmente no quiere que ignores esto. Y mucho menos que seas un incrédulo. Por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo tiene el propósito de despertar el hombre interior, de hacer morir el hombre exterior, de permitir que la unción del Espíritu Santo esté dando frutos, pero no frutos superficiales, sino frutos profundos, frutos de cambios de vida, de transformación de vida. Eso es lo que desea el Espíritu Santo. ¿De qué le vale a Dios que vos exteriormente manifiestes algo que no vivís interiormente? No le vale de Dios para nada, inclusive no lo toma en cuenta. Tanto es así que a un grupo de personas le dice: no te conozco, no te conozco. Entonces, son cosas que nosotros debemos aprender. Estamos para permitir que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere, que cambie tu vida. ¿Qué le dice al pueblo de Israel? Después de que en el versículo 13 de Número, en el capítulo 13 de Número, vemos que Dios manda 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. En el capítulo 14 vemos que Josué y Caleb, ¿no es cierto?, animados por el poder de Dios y por las promesas de su palabra, dijeron: vamos, conquistemos la tierra. Pero hubieron 10 que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Y qué dice el Señor con respecto a esto? Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Por sobre todas las cosas, no sé qué pretendía el pueblo del Señor en aquel entonces. O era bipolar, porque de alguna manera hoy estaban con un ánimo que estaban por ahí arriba y mañana estaban con otro ánimo que estaban por ahí abajo. Siempre salía un buey corneta diciendo: no vamos a poder, no vamos a llegar, vamos a morir en el desierto. Es obvio que parte de ellos murieron en el desierto y quedó la nueva generación, pero entendamos, viendo semejantes señales, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en su palabra? ¿Cómo no creer en los milagros? Pero no solamente en los milagros, en las promesas que Él hace en la Escritura. Él dijo: yo voy a hacer una nación de ustedes. Se lo promete a Abraham y a su descendencia, y luego, después de estar 430 años en Egipto, esa promesa se cumple de una manera media rara, porque obviamente hubo una persecución con los niños, terminó Moisés en la casa del faraón, su hija de Ramsés I, se hizo cargo de la criatura, fue una madre para él, y obviamente fue instruido por Dios. El propósito de Dios muchas veces es raro. Es raro.
Pero tuvo que haber una persecución de los niños, decir, bueno, vamos a matar a tanta cantidad de niños porque me parece que este pueblo está creciendo más que nosotros. Y tenían miedo de que sean numéricamente mayor y tomaran la nación. Entonces dijeron, no, vamos a matarlos. Pero escuchen, no termina ahí la cosa. Después termina, por el celo que tenía del pueblo, Moisés termina matando a un egipcio, que seguramente tenía un cargo bien alto, porque estaba, ¿no es cierto?, pegándole a un judío, a un hermano, que era un hermano. Para él descubrió que venía de ese pueblo. Y le agarró como una especie de celo. Y lo terminó ahorcando con una fuerza titánica. Le rompió el cuello. Pero hay una cosa en todo esto. ¿Por qué? Qué cosa rara la que hace Dios. El pueblo estuvo, ahora vamos a sufrir el doble porque vos mataste, bla, 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 bla. Terminó, ¿no es cierto?, fuera del pueblo de Egipto. Se fue a la tierra de Medián. En Medián conoció a Jetro. Jetro pasó a ser el suegro después. Tuvo 2 hijos. Escuche, es tremendo. Entonces, y ahí, cuando estaba pastoreando las ovejitas, se fue al monte de Dios. Y el Dios le habla a través de una zarza. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero ¿no te parece medio raro? ¿Sabes por qué? No porque Dios obra en forma rara, sino porque Dios tiene en cada figura una tipología de su carácter, una tipología de sus propósitos, una tipología de la obra que quiere hacer en tu vida, en forma general, en forma individual. Entonces, ahí comprendemos ciertas cosas. Pero el pueblo de Israel estaba, después de haber visto tantos milagros, lo cansó a Dios. Che, me tienen cansado. ¿Qué es lo que pasa con este pueblo? ¿Acaso qué es lo que tengo que hacer para que se convenzan de una vez por todas que yo prometí? Entonces, resumiendo, escuche bien, resumiendo, vos, si estás en manos del Señor, o decís que estás en manos del Señor, tranquilízate, deja que Dios obre. No importa la circunstancia en la que te encuentres, está en manos del Señor. Si no, pasas a ser un crédulo, lo vas a irritar a Dios. ¿Escuchaste? Lo vas a irritar. Entonces, debes entender eso. Pablo explica lo que ocurrió con los israelitas cuando Moisés los llevó por el desierto, y utiliza esta historia como ejemplo para los cristianos de Corintios. Y que la presencia de Dios guía y corrige, así como corrigió al pueblo, guió y corrigió al pueblo de Israel. Y es una tipología. Cuando leemos el Antiguo Testamento, no es una historia nada más. Es algo que hizo con el pueblo de Israel que también va a hacer contigo. Quizás las circunstancias sean diferentes. A lo mejor no estás viviendo un desierto como el que está en Arabia, pero estoy seguro que hay un desierto en tu vida. Entonces, Dios va a guiarte y te va a corregir. Los israelitas habían dejado a Dios de lado. Bueno, se abocaron más a buscar a los dioses paganos que a darle lugar a Dios. Hoy no hay tantos dioses paganos. Los babilónicos tenían más de 1000 dioses, así que imagínate lo que era. Y cada día inventaban un dios nuevo. Había de diversas clases que simbolizaban distintas cosas, pero que estaban ahí para perturbar al pueblo, nada más que sirve para otra cosa. Cuando nosotros empezamos a darle valor a otras cosas más que a Dios, entonces, obviamente, no estamos idolatrando por aquellas cosas, por el trabajo, por la necesidad, por las finanzas. Y
por muchas otras cosas. Si Dios está con el control, ¿qué es lo que tanto? Muchas veces yo me pongo a pensar, ¿para qué sirve la fe? Si hoy me siento como Hércules, ¿no es cierto? Y como Sansón, y como uno de los personajes de cómics, y mañana lo estoy negando, cuando hay una circunstancia contraria en mi vida. Debemos aprender a desarrollar fe, realmente. Entonces, Dios siempre tuvo en mente crear un pueblo que se consagrara a Él. Y Pablo habla de esto a Tito, estando en Creta, le enseñaba a la iglesia de Creta, a los cretenses, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que quiere Dios. O sea, ¿no te hace pensar este versículo bíblico? ¿O es nada más que, pero para qué me quiere Dios? O sea, ¿para que le sirva? ¿Para que manifieste su gloria acá en la tierra? O sea, voy de vuelta. ¿Qué me hace pensar este versículo bíblico? Si al fin y al postre vengo a la iglesia nada más que para pasar el rato o para tener un poco de sociales y no hay un efecto espiritual en mi vida que pueda producir cambios de tal manera que pueda ser como la iglesia primitiva, que cuando Pedro caminaba a la sombra de Pedro se llamaban los enfermos. Hay algo que se está gestando que no tiene nada que ver con Dios, pero que sí nos está estorbando. Pero dice Dios, en su intención es siempre la de crear un pueblo santo, celoso de buenas obras. Deberíamos tomarlo en cuenta, así como Pablo le enseña a los corintios. En este pasaje que hemos leído de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 5, Pablo utiliza la figura de Moisés, ya que Moisés es la tipología del Mesías, el Cristo en el Nuevo Testamento. Pablo dice en el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, en la nube y en el mar. O sea, todo tiene su explicación. La nube de gloria, podemos ver la nube de gloria. ¿Qué te imaginas que puede ser una nube de gloria? Una nube de gloria. Para aquellos que siembran la tierra es la gloria. Significa las finanzas, significa la bendición. Para aquellos que están en el desierto es también una gloria, porque sirve de sombra, porque eso no te quema. La nube de gloria representa a la persona de Dios y los propósitos de Dios. Y fuimos bautizados ¿para qué? Para que manifestar eso. Y en el mar simboliza la muerte y resurrección. Ok. Los israelitas fueron bautizados en el cruce del Mar Rojo a fin de comenzar una nueva vida. Ellos tenían que ser libres, pero para eso necesitaban cruzar el Mar Rojo. En el Mar Rojo dejaron de ser esclavos. Cuando vos aceptaste a Cristo, dejaste de ser esclavo, porque Cristo compró, ¿no es cierto?, tu vida en la cruz del Calvario. Ahora, tenés que entrar en el desierto. Con miras, ¿no es cierto?, de hacer cumplir los propósitos de Dios. O sea, ¿somos nosotros los que tenemos que hacer cumplir los propósitos de Dios? Por supuesto. Si no, sería hasta ridículo, ¿no es cierto?, pensar que se levantaría una iglesia si no tiene un propósito
Y si no, manifiesta ese propósito de Dios en las personas, enseñando la palabra y practicándola. Es así. Entonces, es decir, entrar en la buena tierra, edificar un templo, ¿para qué? A fin de que Dios tuviera un reino con una expresión de sí mismo en la tierra. Hay una conexión. La tipología del templo es traer la persona de Dios a través del lugar santísimo donde moraba el arca del pacto y donde se hacía sacrificio para que la gracia de Dios sea derramada. Ahora, escuche bien, esta es una tipología nada más. Lo que hizo Jesús es precisamente esa conexión entre Dios y el hombre. Y en esa conexión, al que se une a Cristo, no solamente es un solo espíritu con Él, sino que representa la iglesia. Por eso que la iglesia no puede ser un show, no puede haber tantas pantomimas en la iglesia, tantas tonterías, sino tenemos que representar lo que es en el cielo, acá en la tierra. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Muy bien. Esto tipifica el hecho de que el creyente son bautizados en Cristo. En otras palabras, la nube de gloria y el mar. Ahora paso a explicar eso. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ahora, simbolizando de esta manera la muerte a la vieja vida, del pecado, a la vieja naturaleza, para servir, para ser revestido de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es revestirnos de Cristo. Cristo. Entonces la palabra acá dice: de Cristo estoy revestido. O sea, Cristo en mí, ¿no es cierto?, tiene que producir una vida nueva. De lo contrario, simplemente va a ser una cáscara. Nunca voy a demostrar una vida nueva. Siempre voy a ser la misma persona, nada más que voy a cambiar de etiqueta. Antes era apostólico, ahora soy evangélico. Antes era católico. ¿De qué te sirve? No sirve absolutamente de nada. Y esto es lo que le quería enseñar a la iglesia de los Corintios. No te sirve absolutamente para nada eso. Si la persona no empieza a entender que esto es un sistema de vida y no es una religión, y obviamente, si es un sistema de vida es porque tenemos que empezar a practicarlo. Lo peor que puede haber para un ser humano, y eso es la verdad, es reeducarse. ¿Por qué digo lo peor? Porque tengo que sacar ciertas mañas de mi vida que solamente yo las puedo sacar. Claro, con ayuda del Espíritu Santo, pero es decisión mía y ese es el problema. Ahora, con el propósito de que Dios tenga su reino en la iglesia como su expresión en la tierra. ¿Qué es una expresión? Es una figura, ¿no es cierto?, que demuestra algo, ¿sí o no? Es una expresión. Puede demostrar alegría, tristeza, enojo. En este caso, el favor de Dios es una expresión que la iglesia tiene que manifestar. Ok, ahora vayamos estamos haciendo una exposición bíblica, ¿no? Versículo 3 del capítulo 10, del 1 de Corintios. Entonces, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Muy bien. Ahora, el pueblo de Israel en el desierto comieron del maná. Esta comida le daría fuerzas para seguir la jornada en el desierto. Sin esa comida, obviamente, se iban a quedar, iban a morir. En el plano espiritual, significa que yo tengo que comer sí o sí de la palabra de Dios, de la reunión, de
de las alabanzas, de la adoración, de todas aquellas cosas que hace la iglesia. La iglesia está encargada de eso. Así que es una herejía pensar que, no, ¿para qué me voy a la iglesia? Si en total, acá tengo la tele, pongo un predicador, ¿no es cierto? Y oro un poquito, leo la Biblia. Es una herejía, eso es una herejía. Espiritualmente hablando, y directamente, sin filtro, es una herejía. Entonces, también ese tipo de la Santa Cena de Dios. Por eso es que es tan importante la Santa Cena. Por supuesto que sí. No podemos obviar eso. La Santa Cena es ponernos a cuentas con el Señor. Y en la iglesia primitiva lo hacían una vez por semana. Una vez por semana. Nosotros lo hacemos una vez por mes. Pero ellos lo hacían una vez por semana. Que me encantaría hacerlo una vez por semana. Ponernos a cuenta de todas las cosas. Mira, Señor, hice esto, hice otro, yo me quiero poner a cuenta, me arrepiento en el nombre de Jesús y sigo adelante. Muy bien, ahora vayamos a Juan capítulo 6, versículo 31 al 35, vamos a estar leyendo. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os di a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed. Escuche, son dos cosas muy importantes. La primera, hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de conocer la justicia de Dios. Hambre y sed de justicia. Cuando te da hambre es para que vos puedas comer y seguir tu labor y seguir lo que estás haciendo. En este caso, cuando estás estudiando la palabra de Dios. Una persona cuando estudia, ¿cuántos son los que estudiaron en la facultad? A ver, levante la mano, vamos. Muy bien. Ahora, ¿es difícil estudiar cuando estás ayunando? Dígame sí o no. Claro que es difícil. ¿No me de? ¿Sí o no? Parece que no te viene ninguna inspiración. Parece como que no resolves nada porque te duele la cabeza. Parece como que, viéndolo desde el punto de vista espiritual, es imposible que hagas algo si vos no te alimentás espiritualmente. De gracia recibiste y de gracia tenés que dar. Si vos estás vacío por dentro, ¿qué es lo que vas a dar? Entonces, ¿debemos alimentarnos? Sí, por supuesto. Y no tendrás sed jamás. Escuche, ¿cuánto tiempo podés vivir sin agua? Aguantar, podés aguantar sin comer 40 días. Yo lo hice, así que lo puedo testificar. Pero sin agua. Entonces, queridos, eso sí, te guía el Espíritu Santo, es otra cosa. Entonces, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, vamos a ser saciados. ¿Qué es lo que yo quiero del Señor? Yo quiero conocerlo más. Yo quiero ver cómo se mueve el Señor. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver algo tremendo. Aparte de ser muy curioso, porque soy muy curioso. Los religiosos de aquel entonces deberían aprender, entender que Moisés fue el medio que Dios utilizó, porque intercedió Moisés y el maná subió del cielo. Pero no comieron de Moisés, y lo que hacen muchas veces es comer de la persona.
que mirá, ahí viene el predicador fulano de tal, y vos sabés que a mí me gusta cómo predica, qué lindo, ay, yo no sé, me engancho con él. No comieron de Moisés, comieron de Dios. O sea, a mí no me interesa lo lindo, lo bueno, lo feo, lo flaco, lo alto, lo como sea, si tiene buen léxico o no, el que se para acá y predica. A mí me interesa qué dice el mensaje, qué tiene el mensaje. ¿Me edifica o no? ¿Me alienta o no? ¿Me exhorta o no? Muy bien. Sino que comieron de Cristo. Y eso es lo que deberían entender estos religiosos. Comer de Cristo. Como también la iglesia es el medio que Dios utiliza para alimentar al pueblo del Señor. Yo no vengo a comer de la iglesia, vengo a comer de Cristo. Vengo a beber de Cristo. Vengo a fortalecerme en Cristo. Tengo una jornada en el desierto. Dios me está formando. Y tengo que seguir porque es difícil seguir en este mundo. El que está en una empresa sabe, siempre hay alguien que te está serruchando el piso para sacarte tu puesto. ¿Sí o no? Siempre está el lustrabota que está diciendo, mirá, me parece que fulano llegó tarde. Vos sabés que me parece que yo no sé, no estoy muy seguro, pero me parece que están hablando mal de vos. Siempre hay, entonces vos necesitas fortalecerte porque estás expuesto todos los días, estás expuesto en el mundo, estás expuesto a escuchar malas ondas, a tener problemas con fulano, con vengano, con ciclano. Vos tenés que aprender a no darle importancia a eso, a enfocarte en las cosas celestiales, no en la de la tierra, porque te vas a volver loco o te vas a volver carnal. ¿Sí o no? Sigamos adelante. Muy bien. Versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque habían bebido de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bien, qué lindo. La roca, la cual salía el agua para saciar la sed de los israelitas. Vamos a leer un poco esto, después vamos a estar explicando. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Bien, muy bien, ok. Entonces, algunos maestros judíos, ortodoxos, que concuerda con la historia, y por mucho tiempo ellos tienen una tradición. Dice que la roca que estaba en Horeb le seguía al pueblo durante la trayectoria hasta llegar a el Jordán, y con eso tenían el suministro de agua que ellos querían. Y eso se lo puede decir cualquier judío que haya estudiado la Torá. Eso se lo puede decir cualquier judío. Ahora, escuche. Pero según Pablo, la roca es espiritual. Es decir, fueron a través de ella como Dios preservó la vida de su pueblo. Que se entienda, en este sentido, la roca representa la misma presencia de Cristo siguiendo al pueblo en el desierto. Esta roca es espiritual.
Es por eso que de su interior correrán ríos de agua viva. No dice de su exterior, sino de su interior. Dando a entender que no es algo físico, material, sino algo espiritual. Ahora bien, refiriéndose al agua viva, que le fluiría de dentro de la persona, que confirma la iglesia, o sea, que es parte de la iglesia, simbolizando de esta manera la obra del Espíritu Santo que en su tiempo se manifestaría. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último gran día de la fiesta del tabernáculo, Sukkot en hebreo, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo Ezequiel en el capítulo 47, versículo 1 al 12, que habla del río de Dios. Es precisamente una tipología del agua viva que corría dentro de nosotros como un gran río. En esa visión, Ezequiel ve un río que sale del templo y se va hacia afuera, como la manifestación espiritual de algo tremendo, que esto sucedería con la iglesia. ¿Ok? Entonces, el versículo 39, y esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeren, y estos los que creyeren conformaban la iglesia, ¿no es cierto?, que eran más de 500 en aquel entonces, creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, cuando Jesús fue glorificado, obviamente ascendió a los cielos, pero primero tuvo que ser crucificado, luego tuvo que resucitar y fue glorificado. ¿Ok? Entonces, por eso es que nadie lo podía tocar. Pero hay una cosa, después de esto derrama, ¿no es cierto?, la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hablando de que ahora no necesitas ser rey, ni sacerdote, ni profeta para recibir al Espíritu Santo, sino todos aquellos que pertenecen a la iglesia, el que creyere en él, dice. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver la promesa cumplida de parte de Dios. Esto conforma a la iglesia. Y es lo que quería Pablo, que ellos pudieran vivir esto. ¿Ok? Versículo 5. Dice: pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien. Esta es una tipología del proceso de Dios en nuestra vida, en el creyente. Ya que el creyente tiene que morir a la vieja naturaleza en el desierto. ¿Y el desierto qué es? El desierto de este mundo. La Biblia habla de desierto como, ¿no es cierto?, la circunstancia, como el lugar donde no es muy agradable, donde las temperaturas pasan los 50 grados de día y menos grados por debajo de noche. Entonces no hay un término medio, o está muy muy frío o está muy 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 caliente. Entonces nos habla precisamente de lo que ocurre hoy en día en el mundo, pero también la Biblia habla del mundo como si fuera mar, el mar de este mundo. Es una tipología. Entonces nosotros pasamos por ese desierto y en cada circunstancia el Señor nos va formando. Si vos verdaderamente le entregaste el corazón al Señor, tenés la plena seguridad que tu fe, o la fe que te está dando el Espíritu Santo, que pertenece a tu ser interior, porque vos recibiste a Cristo, el autor y consumador de la fe, que se tiene que ir desarrollando. Por eso que la Biblia dice que tenemos que probar, la fe tiene que ser probada. En cada circunstancia vos empezás a recibir un suministro nuevo, ¿no es cierto?, una nueva fuerza. Aprendés de tus errores, empezás a arrepentirte y a convertirte. Y eso es algo paulatino, no es algo que se produce ya.
No es algo instantáneo, sino es algo que se produce paulatinamente a medida que vamos cruzando ese desierto, así como trató al pueblo de Israel. Se quedó en el desierto. ¿Qué se quedó en el desierto? La vieja generación. La vieja generación que representa el hombre viejo, la naturaleza, los caprichos, el orgullo, la vanidad y todas esas cosas. Se quedó en el desierto porque no le agradó a Dios. Entonces debemos entender muchas cosas. La Biblia no se entiende en forma literal nada más, sino que hay cosas que debemos comprender y saber interpretar. Esto es una tipología del proceso de Dios, y ahí en el desierto dejamos nuestra naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? Es muy fácil. Ahora agarremos esta cosa en forma literal. En forma literal. Porque muchas veces decimos, no, el versículo 8 no, pasa al versículo 9, mejor. Y los que viven según la carne, aleluya, Señor, no pueden agradar a Dios. No, pero esto tenemos que saber interpretarlo, ¿no? ¿Sí? Hay muchos cabezones que son terribles. Muy bien. Los cambios en este proceso se producen cuando nos damos cuenta de que tenemos que cambiar de actitud. Tenemos una actitud errada, me arrepiento, vuelvo a empezar de vuelta. Y si no me sale, vuelvo de vuelta. Y para eso está la gracia de Dios, hasta el día que se termine, cuando suenen las trompetas. Pero la intención de querer cambiar, la intención de querer progresar, la intención de querer avanzar en las cosas del Señor, es un acto más que suficiente como para empezar a desarrollar la fe. Entonces, ¿qué mira el Señor? El Señor no mira otra cosa que la intención que vos tenés. Y la intención que vos tenés tiene mucho que ver con el arrepentimiento de tu vieja vida pasada o de tu vieja carnalidad. Yo me arrepiento de haber sido así. Y todavía, hasta el día de hoy, tengo cosas que me sigo arrepintiendo, ¿no es cierto? Y me voy a seguir arrepintiendo delante de Dios. ¿Qué mira el Señor? Un corazón constrito y humillado. ¿Qué mira el Señor? Un corazón constrito y humillado. Aquel que se arrepiente genuinamente, que le permite al Espíritu Santo orar en su vida de tal manera que pueda ser otra persona. La iglesia no está para dar un show. La iglesia está para explicar esto y decirle a la otra persona que hay una oportunidad de vida y que en esa oportunidad, ¿no es cierto?, podemos transformarse, transformados, cambiados, ¿no es cierto?, regenerados, y llevar la gloria de Dios como la manifestación, ¿no es cierto?, así como la iglesia primitiva manifestaba a Dios en todo momento. Wow. Ahora, no podés ser la misma persona y decir que tenés una fluida comunión con Dios, como muchos dicen. No, pero a mí el Señor me escucha, pero tiene un testimonio. Mira, Satanás da mejor testimonio que esa persona. Hello. Y son santos, 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 3 veces santos. ¿No es cierto? No los puedes tocar ahí a ver si te quemás. Guarda. Estoy en la unción. ¿Estás escuchando? Esas son tonterías, estupideces. Ahora, no podés ser la misma persona. Algo tiene que suceder. Cambios tiene que haber cambios en la vida de la persona. Tiene que haber. La persona no puede decir, ay, yo hablé con Dios, me llevó hasta el cielo, me bajé al infierno para ver cómo estaban los muchachos ahí abajo y me fui al cielo para ver a los ángeles, qué lindo que son, cómo cantan. Y tu vida, bien, gracias. Otro día. Bueno, ahora, algunos viven creyendo en que Dios se puede manejar, ¿no es cierto? Porque creo en Dios a mi manera. Entonces, a Dios es manejable Dios en mi vida, es muy manejable. Hoy me conviene hacer esto, mañana aquello. Me hace recordar a los fariseos, hay 7 clases de fariseos, y uno de ellos es el que hace cuenta de suma y resta. Entonces, hoy ayudé a una ancianita a cruzar la calle. Mañana pateé un gato por la calle. Entonces tengo un punto contra, otro punto a favor mío. Josefo, un historiador del primer siglo de la iglesia,
Habla de esta clase de los 7 fariseos. Entre, empiece a escudriñar. Muy bien. Entonces, hay personas que creen todavía, ¿no es cierto?, que Dios es manejable. Dios no es demasiado bueno, no va a hacer esas cosas. Cuando se termine la gracia, te quiero ver. Muy bien. Ahora, su vida no cambia y siguen engañándose. Hay otros que viven arrepintiéndose. Hay otra clase de fariseos. Sí. Tenemos tiempo todavía. Hay otra clase de fariseos. Los fariseos que vivían en el templo y limpiaban las cucharas, los utensilios, porque tenían miedo, tenían temor. Son como los cristianos de hoy en día, viven arrepintiéndose. Hice 450.000 tonterías. Me arrepiento de cada una de ellas. ¿Y mañana qué? Mañana me sigo arrepintiendo. ¿Y pasado qué? Pasado me sigo arrepintiendo. Y sigo arrepintiéndome. Pero su vida no cambia, no ve ningún resultado positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es así la cosa. El Espíritu Santo te lleva a los cambios cuando vos se lo permitís. Y es obvio que Dios no quiere esa clase de cosas. Ahora, el mensaje de Pablo a la iglesia de los Corintios y los creyentes hoy en día es que se dejen, ¿no es cierto?, moldear por Dios en el desierto. Dejate moldear, aprende. No hace cosa que te quedes en el desierto. En Colosenses, haced morir lo terrenal en vosotros. Bien, y hay 2 puntos acá que se tienen que tomar en cuenta. Pero hay una lista, que no termina ahí, es más larga. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ¿no es cierto?, malos deseos, avaricia, que es idolatría, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quedo con la primera parte. La primera parte, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Si no empezamos, nunca vamos a ver resultados. Tenemos que empezar. Y aunque seamos imperfectos, bueno, seamos conscientes. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque muchas veces recogemos los frutos que hemos sembrado. En otras palabras, no te enfoques en lo terrenal, enfócate más bien en lo espiritual. Yo sé que estás pasando por necesidades, pero también Dios sabe que estás pasando por necesidades. Con esto Pablo demuestra una vez más que todos el registro de las Escrituras no es una mera información de algo que aconteció en el pasado. No, Señor, como algo histórico, sino como algo que es para nuestra enseñanza, es para edificación de nuestro espíritu. En Romanos, y con esto quiero terminar, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escuche, si esto no se toma de esta manera, entonces mejor lee la revista de Condorito, que a lo mejor te vas a reír. Pero en el Antiguo Testamento muy dificultosamente te rías. Pero, ¿por qué? Porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que están dibujadas, que pertenecen a lo espiritual. Y lo que sucedió con el pueblo de Israel está sucediendo con nosotros. Y vemos reflejado el propósito de Dios. Y no lo tomamos en forma literal o algunos versiculitos nada más para alentar nuestras vidas y conformarnos con migajas cuando en realidad tendríamos que comer. Vuelvo a leerlo de vuelta. Porque las cosas escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron. Yo no sé si los 40 autores
autores, o sea, el autor es el Espíritu Santo, pero 40 personas que escribieron la Biblia se pusieron a pensar de, bueno, esto va a ser escrito para que los demás, ¿no es cierto?, lo futuro les sirva a fulano, mengano, ciclano. Yo no sé si un escriba se puso a pensar eso, simplemente, ¿no es cierto?, escribió. Es por eso que, ¿no es cierto?, se le atribuye al Espíritu Santo la revelación de la palabra. Y Pablo habla de esto con certeza, a fin de que, por la paciencia, en cuanto a lo que la fe es probada, en cuanto a lo que debemos vivirla, en cuanto tengamos que cargar la cruz, en cuanto tengamos que consagrar nuestra vida y todas esas cosas, ya se está apagando. La paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Yo te transmito la esperanza, pero ¿quién te da la esperanza? Es la palabra. Y la palabra representa a Cristo. Amén. Él es el autor de la palabra. Él es el verbo de vida. Él es el que tiene que funcionar a través del Espíritu Santo. Amén.